¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante muchos años hemos hablado de esas catedrales de la información que afirman, que aseguran que son defensoras de la libertad de expresión, que al interior de sus redacciones se respeta íntegramente las diversas opiniones que se gestan, sí, con los diferentes géneros periodísticos, con las diferentes maneras de hacer información y también, por supuesto, a pesar de que haya grandes diferencias en el fondo. Sin embargo, primero fue el New York Times con todo este asunto de un presunto laboratorio de fentanilo. Y posteriormente aparece otra de estas catedrales de la información que para muchos mexicanos, periodistas mexicanos durante décadas, fueron de verdad las Biblias del periodismo. El caso del Washington Post, que lleva a cabo una censura muy particular de la cual vamos a platicar el día de hoy con mi querido y admirado Waldo Matus, a quien por supuesto siempre le agradezco que esté con nosotros. Querido Waldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por invitarme. Siempre es un placer poder charlar contigo y No, hombre, escucharte No, hombre, diariamente. el placer es mío, querido. De verdad que nos honres con tu presencia es muchísimo para nosotros. Oye, pues yo te quiero preguntar un tema que tú trataste, incluso lo llevaste, corrígeme, a tus plataformas también, de las cuales si gustas ahorita nos invitas, por favor, para visitarlas y seguirte. Eh, el tema de un cartón que el Washington Post, pues de plano dijo, no va. Sí, mira, el contexto es el Adelante, siguiente. adelante. Hay una caricaturista estadounidense de nombre Ann Tilnes. Se escribe Ujú. Telnaes. Entonces Ok. es un poquito difícil saber cómo se pronuncia. Ella tiene muchos años, o tenía muchos años, publicando en el Washington Post. Es una caricaturista muy talentosa, muy buena, que incluso recibió, es la segunda mujer caricaturista que recibía el premio Pulitzer por el género de caricatura. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de la dimensión de caricaturista de la que se trata. Ujú. Hace animaciones y pues es muy crítica de Donald Trump desde hace mucho tiempo. Y ella hace muy patente su posición política tanto en redes sociales como en su trabajo de cartón y es como muy congruente en ese sentido. Em, entonces resulta que en la coyuntura actual, los grandes empresarios de Estados Unidos, al parecer, empiezan a volcarse hacia las posturas de Donald Trump o empiezan a tomar ciertas decisiones que pareciera que son benéficas para el futuro gobierno de Donald Trump. Entonces, pues ella pertinentemente elabora un cartón donde aparecen Mark Zuckerberg, que ya hemos visto que ha tomado decisiones con su plataforma Meta, a Elon Musk, que por supuesto tiene una cercanía con Donald Trump, puso a Mickey Mouse y al propio Jeff Bezos, que es director ejecutivo, o es decir, es uno de los dueños del periódico del Washington Post, y todos aparecen rindiéndole pleitesía a una estatua que se infiere que es Donald Trump. Entonces, pues al aparecer en el cartón el dueño del periódico, los editores no le rechazan el cartón. O sea, lo que nosotros hemos visto en redes sociales no es el cartón terminado, sino que aquí sí me sorprende esa dinámica editorial por parte de la caricaturista porque al parecer envía un boceto. Entonces, ese boceto se lo rechazan y pues ya no se publica, pero ella lo difunde y externa pues su molestia de una manera muy contundente, que es renunciando al periódico. Además, me parece que es una posición o una actitud muy digna que pues a mí me lleva a pensar un montón de cosas, ¿no? De entrada, el nivel que debe de tener ella como periodista y como caricaturista para tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? O sea, imagínate, pues de plano renunciar a tu chamba, es algo que muchos de nosotros pues nos vemos de pronto, nos podríamos ver en una, si existiera o se diera una situación así, pues nos podríamos ver impedidos de hacer algo así porque pues es es la fuente de ingresos, es tu chamba, ¿no? Pues renuncia al Washington Post y pues se armó el revuelo.
Y pues claramente es un tema muy interesante porque justo como dices, son medios de comunicación que hablan o se embisten con esta aura de la libertad de expresión, de la pluralidad. Y la verdad es que es muy penoso. Porque aparte sucedió que los editores, cuando los cuestionan al respecto, dicen que no es que se le esté censurando, sino que ya anteriormente, en días previos, habían publicado textos con una temática similar y que sentían que era reiterativo que se publicara un cartón sobre el mismo tema, lo cual a mí me parece que es un argumento que no es convincente porque, pues, justamente si hay libertad y el tema es reiterativo, pues tú puedes tener la libertad de ser lo reiterativo que tú consideres en función de la relevancia del tema que se está tratando. Entonces, claramente se quisieron lavar las manos, se trató de una excusa para, pues, para que no se hiciera evidente lo que todos, con un poquito de sensatez y con un análisis honesto, pues podemos concluir que es que pues no quisieron criticar al dueño del periódico. Y aquí pues también yo diría lo siguiente, ¿en qué le puede perjudicar a Jeff Bezos? Un triste cartón, o sea, finalmente es parte del debate, finalmente si eres un medio de comunicación que dices que trabajas basado en la pluralidad y en la libertad, pues el debate también incluye a los grandes empresarios que además se van, digo, las medidas que están tomando buscan que sean en su propio beneficio. Entonces, un cartón definitivamente no le hacía daño a nadie y menos a esos grandes empresarios que aparecen retratados ahí. Entonces, pues ahí dejo el tema o ahí dejamos el tema para que pues la gente también saque sus propias conclusiones, ¿no? Y que, como bien lo señalas, da más la impresión de ser, pues ya parte de una conducta en el cual si hay algo que no me gusta, si hay algo que no me parece, va para atrás, ni siquiera lo voy a analizar, lo voy a profundizar, lo voy a dimensionar como tal, sino que si en un momento dado considero, ¿no?, que así debe de ser, es decir, una visión netamente corporativa y contraria a lo que presumían constantemente de periodismo, ¿no? Sí, porque además em, yo creo que estos medios lucran o uno de de la materia prima con la que ellos buscan beneficiarse económicamente, pues es con esta idea de que justamente permiten que se escuchen todas las voces, de que se puede criticar a quien sea. Y además, fíjate que a mí me reclamaban mucho, o alguno de los reclamos que me hacen en el video es, y digo, yo no estoy de acuerdo, pero dicen, es que ¿cómo vas a criticar al que te paga? ¿Cómo vas a criticar al dueño del medio? Entonces, aquí es otra vez donde yo pongo sobre la mesa el hecho de que estos empresarios, pues son intocados, eh, no les afecta absolutamente nada en sus finanzas, en su economía, ni siquiera, incluso en su imagen. Yo creo que el hecho de que permitan que haya esta crítica hasta los beneficiaría. Pero ahora, pues se hace muy patente que no, pues, son muy sensibles a este tipo de cosas. No los empresarios, fueron los editores, ¿no? Y es esa dinámica de estos medios que además, lo que yo creo es que el periodismo se mueve se debería mover en una dinámica distinta a la de las redes sociales, a la de los políticos, ¿no? O a la de los partidos políticos, que ahí sí, pues entre ellos no se admiten que se hagan críticas o son mucho más sensibles a la autocrítica. Pero algo de lo que yo he hablado o he tratado de hablar en muchos cartones y Ujú. en algunas oportunidades es que en el periodismo hace falta que haya más autocrítica. Y justamente estos temas permiten o deben permitir que se empiece a llevar a cabo estas discusiones que son saludables para la prensa. Si algo ha brillado por su ausencia, incluso lo decía
en el video, es el tema de la autocrítica. O sea, de pronto aparecen estos periodistas, entre comillas, ¿no? O personajes famosos del tipo Broso, que sacan estas frases que suenan bien de dientes para afuera y muchos las compran, ¿no? De que al poder se le revisa, no se le aplaude. Dices, ok, pues sí, pero esta frase la malentienden como que el poder es única y exclusivamente el gobierno, el Estado. Y eso es falso. O sea, el sistema actual ha permitido que haya otros poderes sumamente robustos que le compiten perfectamente al poder político, que son, bueno, está el poder delincuencial, está el poder empresarial o el poder económico, y está en el poder también de los medios de comunicación que muchos años, que digamos que ha perdido parte de ese poder que en algún momento tuvo, porque eran también omnipotentes, ¿no? Lo que se decía en la prensa, no había manera de contrarrestarlo. Hoy ya no tanto, pero siguen siendo un poder. Y el poder económico se incrustó tanto en el poder político como en el poder mediático. Y desgraciadamente, algo que yo he notado en últimas fechas es que la crítica dentro de los medios de comunicación todavía no se da a plenitud y se tiene que trabajar en ello. Sí, porque como bien lo señalas, cuestionar desde hace ya tiempo, desde los 70 incluso, el poder político empezó esa simbiosis con el poder empresarial. Entonces, Ujú. tú puedes cuestionar un poder político, pero el punto clave es cuestionar al poder empresarial, el poder que mueve el dinero precisamente, el poder que define qué entra aquí, qué no entra aquí, qué inversiones hay, qué no inversiones se llevan a cabo. Porque muchas veces puedes lanzar tus críticas incluso a la política y tú sabes muy bien que hay acuerdos hasta de los dueños de los medios para pegarle a tal político, para doblar a tal político, para exigirle a tal político. No con eso estoy diciendo que los políticos sean blancas palomas ni mucho menos, pero en realidad los dueños de los medios juegan un papel determinante en toda esta confección del manejo informativo político, ¿no? Sí, bueno, además, los dueños de los medios de comunicación, que, que son los que muchas veces mueven los hilos y que tienen contacto directo con grandes empresarios, también ellos mismos son empresarios. O sea, hace poco se revelaba que había un medio de comunicación, un periódico, el dueño de un periódico que tenía los contratos con las cárceles. Mm. Y os digo, no es cosa menor. Y como eso, ¿cuántos contratos y cuántos otros negocios no se dan de forma alterna y que te generan un gran compromiso pues, con los políticos que te permiten licitar y entrar a estos proyectos y pues hacer negocios, ¿no? Eh, Digo, no es que haya un problema con que se hagan negocios. El problema es cuando esos negocios, pues, se cobran excesivamente, ¿no? Se prestan a la corrupción o se prestan a que, pero yo voy a hablar bien de ti, eres mi cuate, yo voy a decirle a los compañeros o a los reporteros o a los columnistas, sobre todo a los columnistas que es con los que más se llega a prestar este tipo de situaciones, a que hablen bonito de tal o cual persona, ¿no? Y se va perdiendo, se va diluyendo la independencia del periodista. Y hoy que se han evidenciado tantas cosas, pues ya se pone mucho más en tela de juicio la palabra de muchos de los periodistas que conocemos actualmente. Yo, por ejemplo, cuando empecé como caricaturista, empecé dentro de medios locales en Tabasco. Y yo recuerdo muy bien, yo llegaba a hacer como tipo prácticas profesionales sin que fueran prácticas, yo iba en la secundaria y quería conocer cómo era el ambiente dentro de las salas de redacción. Entonces llegaba yo a hacer mis pininos y de repente me daban chance de publicar, pero había una consigna bien clara en el periódico al que iba, que era el Novedades de Tabasco. En ese entonces la consigna era, Andrés Manuel López Obrador es un lunático, es un rijoso,
pues es lo peor que puede haber. Entonces, si no había tema, si de repente no había nada que publicar, pues el que estaba de cajón siempre para poderle pegar era AMLO, era Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de 1995 por ahí, que eran tiempos muy diferentes a los de ahora. Pero lo pongo como ejemplo porque eso que sucedía en ese periódico en específico sucedía en todos. O sea, sucedía en el Tabasco Hoy, sucedía ahí. Todos los periódicos tenían, o la gran mayoría tenían esa consigna. Y esas consignas venían de arriba y venían pues, particularmente de Roberto Madrazo en aquel entonces. Entonces, siempre han existido estos intereses, se dan en todos lados. A nivel local se da mucho porque pues están menos bajo el ojo del huracán, digamos. Pero creo que este tipo de cosas son muy reveladoras y esperemos que vayan cambiando, o sea, que esta dinámica vaya cambiando. Oye, tu opinión, querido Waldo, tú que eres un hombre ya versado en medios, que tienes mucho tiempo también en esto, eh, de ese, perdón que utilice, a lo mejor va a sonar ya más opinión que pregunta, pero lo voy a estructurar. ¿Qué opinas tú de ese reconocimiento, de repente esas loas que se le avientan por parte de un sector de la prensa mexicana al periodismo norteamericano? ¿En qué momento crees tú que vive el periodismo norteamericano con base a lo que tú mismo nos has platicado? Es muy buena. Sí, ya la opinión va implícita en la pregunta, pero pues es tramposo. Ahora, por ejemplo, el Washington Post, yo he visto que le abre las puertas a personajes que pues son los que siempre habían estado, ¿no? Los Loretz, los Krause y así. Lo mismo hace el New York Times, ¿no? Le abre las puertas a ciertas voces que, pues les conviene que aparezcan ahí porque les permite aparentar que le abren la puerta a periodistas mexicanos, pero pues son muy selectivos para escogerlos y les ayudan a fortalecer su narrativa. Ahora, sí hay una suerte, creo yo, histórica de malinchismo en el sentido de establecer que, como es prensa estadounidense, pues es prensa impoluta, lo cual sabemos que es completo. Bueno, cuando más o menos quieres hacer un análisis honesto, pues sabes perfectamente que han habido muchos episodios dentro de la prensa norteamericana que también son muy cuestionables. Y es histórico desde el surgimiento de la prensa en Estados Unidos. De hecho, el término de prensa amarilla o el amarillismo surgió de la prensa estadounidense. Y esas dinámicas han estado ahí presentes a lo largo de los años. Entonces, es esta idea de que si se hace en Estados Unidos o si tiene un no, por eso yo creo que AMLO, a muchos les parecía chocante, pero por eso decía, el New York Times, el New York Times, hasta lo pronunciaba, el Washington Post, así como burlándose del nombrecito, como diciendo, o sea, ponen en un pedestal a estos medios de comunicación como si fueran lo máximo, como si no tuvieran absolutamente ninguna cola que les pisen, cuando sí ha habido muchos episodios. De hecho, yo ahorita no recuerdo el nombre, me disculpo de antemano, porque quiero hacer una recopilación de casos, ¿no? De casos, pues digamos, lamentables que se han dado en la prensa estadounidense y hay uno, insisto, no recuerdo el nombre, de una periodista que le dieron el Pulitzer del New York Times eh, cuando fingía que ella iba a cubrir la nota que había escrito y resulta que todo lo escribió desde su departamento. Ya después lo voy a retomar y a ver si hago un video, pero existió esa situación. Y como esa hay muchas. Lo que sucedió, no, bueno, no nos vayamos, o vámonos un poquito más lejos de lo último del reportaje del fentanilo, que se Ujú. cabeció muy tramposamente, y eso no lo ve la gente, porque pusieron
cómo es un laboratorio de fentanilo. Las reporteras no podían, a ellas les dijeron que era de fentanilo, pero si tú no tienes la certeza de Claro, que es un laboratorio de fentanilo, no lo puedes cabecear de esa manera. Eso es ser tramposo y mala leche. Y son tan mala leche que están claramente buscando fortalecer el discurso de una agenda política de su país. Por eso lo cabecearon de esa forma, porque bien pudo haber sido cualquier cosa lo que estaban cocinando ahí. Si no era un montaje, porque yo no quiero tampoco decir, fue un montaje. Vamos a suponer que ellas fueron incautas, que cayeron en la trampa y que les mostraron algo que no era. ¿Por qué dan por hecho que era fentanilo? Eso es ser claro. tramposo y eso es una práctica nefasta dentro del periodismo y que se tiene que denunciar o se tiene que debatir o cuando menos poner sobre la mesa. Eso periodísticamente no se hace. Pero vayámonos un poquito más atrás. Lo que pasó cuando quisieron eh, dejar la mancha o la idea de lo de narcopresidente y que tres medios se coordinaron para sacar al mismo tiempo que había o que hubo en su momento una investigación contra AMLO que no llegó a nada, pero lo pintaron como que ahí está, están investigando a AMLO. Eso también es manipular y es usar las palabras con la intención de dañar y acomodarlas a conveniencia para que suenen de una manera pero que llevan claramente la intención de dañar a un gobierno o a un personaje. Y yo lo veo muy mal. Ahora, quiero aprovechar y de verdad te ofrezco una disculpa. No, adelante. Hablando de ese reportaje también del New York Times del fentanilo, yo algo que me cuestiono y que no he visto que se comente porque pues tal vez es muy, muy políticamente incorrecto lo que voy a decir. Porque todo mundo o muchos periodistas decían que estas reporteras que se metieron a la cocina pues son muy valientes y que su reportaje incluso si fuese real, pues que merece premios, así lo plantean, ¿no? Pero yo, algo que como periodista, y de verdad no es con el afán de afectar a nadie, pero creo que también son cosas que podemos plantear. Insisto, aquí yo soy el que me voy a incluso a echar la soga al cuello. Lo que están revelando estas muchachas o estas reporteras es un delito en tiempo real. O sea, están narrando un delito, un crimen, porque están cocinando drogas que están matando a muchas personas. ¿Por qué eso lo veríamos como un periodismo saludable, digamos? O sea, yo entiendo que el periodismo busca revelar cosas que no cualquiera puede revelar y que beneficien a la sociedad para entender, pero también para llegar a respuestas. Yo lo que me pregunto es, esta nota, ¿qué nos revela como sociedad? ¿En qué nos ayuda a nosotros los mexicanos? Realmente en nada. Si nosotros analizamos la nota como tal y nos cuestionamos, ¿a quién beneficia? Vamos a leer la nota y vamos a decir, ¿a quién le beneficia esta nota? ¿A México? ¿A los mexicanos? ¿A los delincuentes? ¿O al gobierno de Estados Unidos? Si lo analizamos, realmente la nota lo que dice no dice nada. Dice, es No. una cocina así, hay unas chelas, hay unas botellitas de Valentina. O sea, es nada. O sea, simplemente infirieron, porque otra vez es este periodismo de inferencias, de que es fentanilo. Pero básicamente lo que están mostrando ahí, pues es a detalle cómo se lleva a cabo un crimen, el crimen de la elaboración de alguna droga. Y eso ya estaban diciendo que merecía un premio. O sea, a ver, yo también me pongo a pensar, ¿qué pasaría? Ahorita no es el tema y no lo van a hacer, pero ¿qué pasaría que un secuestrador dijera, oye, ¿no quieres cubrir cómo secuestro a un empresario para que narres en tu reportaje cómo llegamos, cómo lo agarramos, le tapamos los ojos, lo golpeamos? ¿Eso sería ético? O sea, lo pregunto como periodista, ¿qué pensaríamos nosotros que que se sacara un reportaje de esas características? Claro. Entonces, aquí lo que yo insisto es, el reportaje no revela nada.
y no tiene la intención de revelar nada y no tiene tampoco la intención de que el gobierno comprenda cosas para mitigar o disminuir un problema que tenemos en el país, que efectivamente es el tema del narcotráfico. Sí tenemos ese problema, pero ellos querían lanzar otra narrativa. No sé si, si, Claro. si soy claro en mi análisis. Muy, pero muy claro y sobre todo muy interesante, mi querido Waldo. Oye, invítanos, ¿cuáles son tus redes para seguirte? En todos lados me pueden encontrar como Waldo Matus y ahí estamos echándole ganas para compartir cosas constantemente. Yo, como siempre, te quiero agradecer estos minutos, querido, y la oportunidad de aprender de ti en esta comunidad. No, pues gracias a ti por invitarme. Para mí es muy valioso que me des la oportunidad de compartir ideas contigo y con tu auditorio.